madeira era papel e mollouse. Agora costureiriña o teu amor acabouse. Alo vai de coña, alo vai de coña, alo vai de coña, borrachiña xa está. Alo vai de coña, alo vai de coña, alo vai de coña, borrachiña xa está. Aquel xastriño de bimbío, aquel xastre esquirrichado, anda fuxindo no monte, anda fuxindo dun rato. Alo vai de coña, alo vai de coña, alo vai de coña, borrachiña xa está. Alo vai de coña, alo vai de coña, alo vai de coña, borrachiña xa está. Aldeiriña bonita, dime dónde te la cama. No poleiro das galiñas, na couciña de palla. Alo vai de coña, alo vai de coña, alo vai de coña, borrachiña xa está. Alo vai de coña, alo vai de coña, alo vai de coña, borrachiña xa está. Es que lo pedía la canción. Sí, lo pedía. Movimiento así, balanceo. Bueno, Miguel y Sergio, sois alumno y profesor, ¿quién de quién? Tú de... Yo profesor. Yo alumno. Y el alumno. Vale, ¿profesor de qué? Profesor de gaita y tamboril. ¿Y tú, alumno de...? Yo soy alumno de tambor y aparte estoy en el grupo de pandereta también, de la Asociación de Amigos da Gaita Galega de Ribadeo. O sea, sois de Ribadeo, cruzáis la ría, venimos hasta Castropol. Exacto. Y andamos de Romandela por a Ría do Eo. Exacto. ¿Cómo llegáis a pensar en juntaros para tocar? No sé, ¿tenéis nombre con el grupo o estáis sin bautizar? No, estamos sin bautizar todavía. No, realmente empezamos hace muy poco como dúo. Así, realmente la historia de coincidir para tocar era un poco pues desde un punto de vista didáctico, porque queríamos hacer con muestras de instrumentos tradicionales a diversos colectivos, asociaciones, lo que sea, lo que si nos lo demandaban, ¿no? Pero la idea era esa. Y dentro de esa muestra de instrumentos empezamos a tocar temas juntos y a raíz de ahí pues dijimos, pues igual podemos preparar más temas así para poder tocar en otras ocasiones. Hay una parte que es muy importante, que es ¿cómo se dice? La transmisión, ¿no? de todo lo que implica todo este ámbito y inculcar a los más pequeños que es el estilo de música, que cojan el gustillo, ¿no? por esta música. Anda niña y componte, vamos al baile, que en llegando nosotros ya no hay quien planche. Ya no hay quien planche, niña, ya no hay quien planche. Anda, niña, y componte, vamos al baile. Ay, que me voy mañana en un barco de vela para La Habana. Para La Habana, niña, para La Habana. Ay, que me voy mañana. Una vez que te vas metiendo poco a poco en todo esto, te vas dando cuenta de la importancia que tiene, ¿no? El hecho de que la música que estás tocando y que estás cantando, lo que sea, pues pertenece al sitio donde tú eres, que hubo hace muchos años que una persona la cantó y esa nadie más la supo, ¿sabes? Igual se pudo perder o fue una persona que la recogió y solamente queda eso. Quiero decir, esos detalles al final les das importancia y les das valor. Miguel, Sergio ya nos está diciendo que acaba de hacer la reentré en esto, que empezó con la gaita. ¿Y cómo empezaste tú? ¿Y con cuántos años? A ver, yo empecé con 12 años, creo que tenía 12 años, era un niño, en una asociación, y allí pues me apunté a las clases de gaita, vamos.
¿Por tradición familiar había alguien No, que te animase en que casa? va, que va. No. Nadie. Por iniciativa propia y simplemente me gustaba. Otros jugaban al fútbol, pues yo iba a clase de gaita. Y así empecé, en mi pueblo, en Vilanova de Lorenza, que yo soy de allí. Y después, más tarde, pues bueno, como gaitero, como en distintos cuartetos tradicionales, pasando por otras formaciones más folk, digamos. Leva una man maruxiña, leva una man, anche son da mariña, son mariñán, ¿Dónde agenciaste la zanfona, Miguel? A ver, es de un luthier de Galicia, de Outeiro do Rei, que se llama Oxaneco, constructor también de panderos, de tambores, bombos y distintos instrumentos tradicionales. ¿Cómo me dijiste que se llamaba, perdona? Xaneco, Xaneco. o Xaneco, sí. Esta es la zanfona tradicional gallega, o ibérica, se llama, por su forma aguitarrada. Y es digamos, una réplica de la zanfona antigua. Me aporta, pues, tranquilidad, es algo que engancha, vamos, no es algo que llevas dentro, que si te falta, pues parece que te falta algo. Voy enfurrichado. Sí, teño un pote bello. Sí, moi enfurrichado. Escoiten, señores rapaces, e todo vinde a velo dote que me deu meu sogro. Unha manta bella cun remendo roxo, unha cabra cega cun cabrito coxo, unha faltriqueira cun colgante frouxo, que aparece feita con pel de raposo. Sí, teño un pote bello. Sí, moi enfurrichado. Sí, teño un pote bello. Sí, moi enfurrichado. Escoiten, señores rapaces, e todo vinde a velo dote que me deu meu sogro. Unha cesta bella con fondo furado, unha ola negra sen asa e sen